Continuando, hallar las corrientes I1, I2 y 3, ¿no?, del siguiente circuito. I1 está aquí, I2 es esta y 3 es la que pasa por aquí, ¿no? La pregunta A. La pregunta B, hallar la energía almacenada en las bobinas acopladas en T igual a 2 milisegundos con la frecuencia angular 10 al cubo radianes por segundo. Hay que observar dos cosas aquí nuevas, ¿no?, que no las hemos tratado hasta ahora, que en lugar de darnos la inductancia mutua entre bobina y bobina, nos están dando el término K, ¿no? Y otra cosa, esto es nuevo, el K no es inductancia mutua, ¿no? Y otra cosa, hallar la energía almacenada. Eso también es algo nuevo, lo cual nos va a permitir desarrollar algo más de teoría, ¿no? Por ejemplo, el K es el coeficiente de acoplamiento. Y está dado por esta relación de acá. M, que es la inductancia mutua sobre raíz de L1 por raíz de inductancia 1 por la inductancia 2, asumiendo que el circuito tiene dos bobinas, ¿no? Y de acá se va a deducir finalmente que se observa que el M, la inductancia mutua, va a estar dada entre estas, en este rango, entre 0 y la raíz de L1 por L2. Entonces acá tenemos otra fórmula más. Y este sería otra fórmula más. Bien. Y hay que tomar en cuenta que, según la bibliografía, para acá, o sea, un coeficiente de acoplamiento menor a 0.5, bobinas débilmente acopladas. Y para acá, mayores que 0.5, bobinas fuertemente acopladas. Bien, entonces lo que hasta ahora nos están dando en este problema es el K, no es el M, el índice, el coeficiente, la inducción mutua. Este no nos la están dando, ni siquiera la podemos hallar a partir de acá, ¿no?, porque necesitamos los valores de L1 y L2, ¿no?, aparte del K. ¿Por qué? Porque de esta relación el M va a ser igual al K, que lo tenemos, L1 y L2, que no lo tenemos, pero lo podemos hallar. Y en la parte B nos preguntan de la energía. Entonces, otra breve teoría sería comentar algo sobre la energía instantánea almacenada en las bobinas acopladas. Bien. Según la bibliografía, esta energía almacenada, W es un medio, vamos acá, un medio L1 por corriente instantánea 1, que pasa por la bobina 1, es decir, al cuadrado, más un medio L2 por corriente 2 al cuadrado. Corriente 2 es una corriente instantánea que pasa por la bobina 2,
más menos M y 1 y 2, ¿no? El más o el menos M se eligen de acuerdo a cómo la corriente esté pasando por los puntos de la bobina, ¿no? O de la bobina que se esté analizando. Entonces vamos a elegir, una regla práctica sería más M, ¿no?, cuando ambas corrientes y 1 y 2, ¿no?, entran por el punto o por el no punto. De lo contrario, menos M. ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la bobina L1, el punto está acá, por acá está la bobina L2, imaginemos que el punto esté aquí, y nos dan que las corrientes vienen así, este es I1 y este es I2. Corriente entra por el punto, corriente I1 entra por el punto de L1, corriente I2 entra por el punto de L2, por lo tanto acá sería más M en la relación de aquí. O supongamos algo así, imaginemos L2 por ejemplo, aquí la corriente I1 entra por el no punto de L1 y la corriente I2 entra por el no punto de L2. Entonces aquí se elige más M. De lo contrario dice menos M, ¿no? Por ejemplo, así. Por ejemplo acá, ¿no? L1 así. Entra por el no punto. Esta corriente entra por el no punto y esta corriente entra por el punto, ¿no? Como las dos no están entrando por el mismo lugar, sea punto o no punto, menos M. O, por ejemplo, a partir de aquí, ¿no?, podemos mover este punto para acá, L1 y 1, L2 el punto para acá y la corriente que venga así. Esta corriente I1 entra por el punto, y esta corriente I2 entra por el no punto. Como esta entra por el punto y esta entra por el no punto, ¿no?, entonces vamos a elegir menos M. Bien, con esto dado ya podemos comenzar a resolver este problema. Entonces, la primera parte, este K tenemos que llevarlo al término de inductancia mutua, ¿no?, para poder hacer para poder llegar a los circuitos equivalentes, ¿no?, para acá agregarle las fuentes de tensión dependientes. Entonces, solución, tenemos que hallar primero el M. Tenemos que la impedancia inductiva o la reactancia inductiva XL1, supongamos que L1 sea esta, es 10J. Y a su vez esto es J omega L1, ¿no? Entonces 10J es igual a J veces omega, que lo tenemos, nos lo han dado, 10 al cubo por L1. Y de aquí podemos sacar, ¿no?, J con el J se van, de acá podemos sacar L1, que es igual a 0.01 Henry. Asimismo, vamos a suponer que este sea L2, entonces su reactancia inductiva
sería 10J, que es J omega L2. Entonces 10J es igual a J omega, omega es 10 al cubo, L2, despejamos el L2, J con J se van, despejamos, entonces nos va a salir 0.01 Henry, igual a esto, ya que nos están dando que la reactancia inductiva es la misma. Bien, con esto de acá, ya podemos hallar el término de inductancia mutua de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no? Acá lo tenemos, L1 y L2 lo acabamos de hallar, por lo tanto, D K igual a M sobre raíz de L1 por L2. Entonces despejamos M, que sería K veces raíz de L1 L2, o sea, K es 0.5, mejor así, raíz de L1 0.01 por L2, que es 0.01. de aquí operamos y el M es 5 milihenrios. Acá tenemos entonces el M. Bien, aparte del M, esto lo tenemos que pasar a la frecuencia, que sería el término J omega M. J por omega, que es 10 al cubo, por M, 5 mili, sería 5 por 10 a la menos 3, y esto sería, se va 5J. Entonces, J omega M es 5J. Bien, ya lo tenemos. Con todo esto ya podemos pasar de aquí al circuito equivalente, ¿no? Y aquí vamos a plantear una transformación de fuente, ¿no? Transformación de fuente de corriente a tensión, ¿no? Para después todo expresarlo como mallas. De corriente a tensión, a tensión, tendríamos algo así. Acá está 4. Acá está 3 por 4, 12. Acá estaría más menos 12 ángulo 98. Por aquí seguiría la bobina, ¿no? Y ya le vamos a ir agregando la fuente de tensión, ¿no? Que va a depender de la corriente que pase por acá, ¿no? Cuya polaridad va a depender de la corriente que pase por acá. Acá está menos 5J. Acá está nuevamente la bobina de aquí. Y ya le vamos colocando la fuente dependiente. Acá está 8. Acá está esta fuente de tensión, que sería 20 ángulo 0. Y por acá I2. Bien. Hemos dicho o acabamos de hallar que el término, el coeficiente, mejor dicho, la inductancia mutua entre esta y esta bobina es 5J. Por lo tanto, esto es 5J y esto es 5J. Y hay que ver que esta fuente de aquí va a depender de la corriente I1, porque es la inducción que L1 le ejerce a L2, ¿no? Entonces
la fuente de aquí depende de I1, 5J I1. A su vez, ¿no? A su vez, que la corriente que pasa por esta bobina de acá, ¿no? Es I2, y esta bobina va a inducir a esta bobina de acá, ¿no? Entonces esta fuente de acá depende de I2. Bien, esto es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces solo queda ver cuál es la polaridad de las fuentes, ¿no? Y para eso vamos a ver de acá para acá. La corriente I1 entra por el punto. Entonces si entra por donde entra es positivo, ubicamos el punto acá. Entonces este es el positivo. La corriente I1 sale por el no punto, ¿no? Y por donde sale es el negativo, ubicamos el no punto aquí. Vamos para acá. No punto en negativo. Y aquí está la fuente, ¿no? Que se está colocando acá. Entonces esto es el positivo y esto es el negativo. Ahora vamos a ver cómo le induce esta bobina a la bobina L1. La corriente que pasa por esta bobina L2 es I2, entra por el punto y por donde entra es el positivo. Nos vamos aquí. Entró por el punto, ubicamos el punto es positivo. Entonces aquí está el positivo. La corriente I2 también sale por el no punto, por donde sale es el negativo. Nos vamos a la bobina de acá, donde sale es el negativo. Vamos entonces aquí. Y aquí está la fuente. Y esto es lo que esta fuente es la que se está colocando aquí con esta polaridad. Bien. Aquí está. I1 sigue por acá, I2 sigue por acá, que es lo que vamos a ver ahora. I1, I2 y listo, ya tenemos el circuito equivalente. Ahora solo resta trabajarlo como ya sabemos. Entonces la malla 1, empezamos por acá, ¿no? Empezamos por acá, menos más 12 ángulo 98 más menos 4 y 1 más menos 10J y 1 más menos 5J y 2 5J y 2 acá sería más menos 5J, la corriente que pasa por aquí, que está en función de esta y esta corriente. Ya que estamos en la malla 1, será I1 menos I2. Todo esto es igual a 0. Operamos esto y nos quedará 4 más 5J y 1 más 10J y 2 igual a 12 ángulo 98. Ecuación 1. Ahora vamos a la malla 2. Empecemos a ver por acá. Más menos 10J menos 10J y 2 más menos 5J y 1 más menos 8 y 2 más menos 20 ángulo 0 más menos 5J por la corriente que pasa por acá, que está en función de estas dos corrientes. Pero ya que estamos analizando la malla 2, será I2 menos I1 igual a 0.
Si nosotros operamos y reducimos términos, nos quedará 10J-1 más 8 más 5J y 2 igual a menos 20 ángulo 0, ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, trabajamos en ellas, de 1 y 2. Nos quedará, a ver, de 1 y 2 entonces, vamos a calcular que I1 es 2.46 ángulo 72.17 grados amper, I2 es 0.88 ángulo menos 97.48 grados amper, y la corriente I3 que también se nos está pidiendo, la I3 viene por acá, ¿no? I3 que está saliendo del nodo, entonces la corriente que entra menos la corriente que sale, entonces I3 será I1 menos I2, 3.33 ángulo 74.9 grados amper. Ya acá esto, hay un error acá, hay un error. Este no es 3 ángulo 98, sino este es 3 ángulo 90 grados, ¿ya? Entonces corrijamos acá, a la hora que se transformó la fuente esto es 90 grados, y a la hora que se ha planteado la ecuación este es 90 grados. Bien, ahora sí. Bien, hemos concluido la parte A. Para hallar la parte B necesitamos, de acuerdo a la teoría básica que hemos hecho, de las corrientes instantáneas, ¿no? Corrientes en función del tiempo. Ahorita solo tenemos corrientes en su forma fasorial, entonces vamos a pasar esto de acá, estas corrientes a su forma, o la corriente I1 y 2 a su forma en el tiempo, ¿no? Tomando en cuenta que omega es 10 al cubo radianes sobre segundo. De acuerdo a esto, entonces vamos a tener que I1 en el tiempo es igual a 2.46 coseno de 10 al cubo t más 72.17 grados amper. También tenemos que I2 va a ser igual a 0.88 coseno de 10 al cubo por t menos 97.48 grados amper. Bien, teniendo esto, ya podemos atacar la parte B del problema, ya que la energía, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos, es esta de acá. Es decir, energía es 1 medio L1 y 1 al cuadrado. Es así. Más 1 medio L2 y 2 al cuadrado más menos M y 1 y 2. Corresponde primero ver, sería bueno ver primero qué signo va a ir acá, ¿no? Hemos dicho, de acuerdo a lo que hemos comentado aquí, es más M cuando ambas corrientes entran por el punto o por el no punto. De lo contrario, menos M. Entonces veamos acá en el circuito cómo están las corrientes. La corriente I1 entra por el punto, la corriente I2 entra por el punto. Entonces corresponde M. Las dos entraron por el punto. Entonces, como I1 e I2 entran por el punto, más M. Por lo tanto, W es 1 medio L1 y 1 al cuadrado más 1 medio L2 y 2 al cuadrado más M y 1 y 2.
ecuación 3. Bien, con esto lo único que el L1 lo tenemos, ¿no? El L2 lo tenemos, el M lo tenemos también, lo hemos hallado en la parte A. Ahora solo resta manipular las corrientes. Entonces, dado que las corrientes las tenemos en el tiempo, ¿no?, tenemos que ver o trabajar en t igual a 2 milisegundos. Con t igual a 2 milisegundos, vamos a reemplazarlo acá para poder hallar la corriente en t igual a 2 milisegundos y finalmente poder hallar la energía. Pero colocando acá t igual a 2 milisegundos, este argumento que es radianes sobre segundo por el tiempo que está en segundos, nos quedará todo esto en radianes y esto es grados. Entonces no podemos sumar radianes más grados, sino tenemos que pasar esto o esto, porque son los mismos argumentos en estas dos corrientes. Tenemos esto y esto igual, entonces tenemos que pasar esto a grados. Por lo tanto, trabajando con el argumento o con parte del argumento, 10 al cubo t en t igual a 2 milisegundos. Esto sería 10 al cubo por 2 milisegundos. 2 por 10 a la menos 3. Esto es radianes sobre segundo. Esto en milisegundos, ¿no?, segundos, ya que le hemos puesto menos 3 acá. Por lo tanto, esto es 2 radianes. Ahora, radian lo tengo que pasar a grados, ¿no? 2 radianes lo vamos a pasar a grados. Entonces será 2 por 180 sobre pi. Todo esto será 114.6 grados. Bien, con esto, que es lo mismo acá y es lo mismo acá, podemos ver I1 en t igual a 2 milisegundos será igual 2.46 coseno de esto de acá, 114.6 grados más 72.17, lo que es lo mismo menos 2.44 amperios. 4, ¿no? Le ponemos ecuación 4. Y 2 en t igual a 2 milisegundos será igual a esto de acá, 0.88 coseno de 10 al cubo por t, que es esto, 114.6 grados, ¿no?, menos 97.48 grados. Esto es 0.841 amperio. Esto lo llamamos 5. Entonces, para hallar, ya tenemos todo para hallar la energía instantánea. Entonces, con L1 igual a 0.01 Henry, que es igual a L2, además que M hemos hallado en la parte A, que es 5 milihenrios, 4 y 5 lo reemplazamos, 5 lo reemplazamos en 3. Y tendríamos lo siguiente. En esta de acá tendríamos energía en t igual a 2 milisegundos. Sería 1 medio de L1, 1 medio por 0.01 por I1 al cuadrado. Este de acá menos 2.44 al cuadrado más 1 medio L2 por I2 al cuadrado. I2 está acá, 0.841 al cuadrado más, pasamos para acá, M, que es 5 mili, o sea 5 por 10 a la menos 3 por I1 y 2, ¿no?
en t igual a 2 milisegundos y 1 y 2, menos 2.44 por 0.841. Operamos y finalmente obtenemos 23.04 milijoules, ¿no?, en t igual 2 milisegundos. Bien, eso perdón. Este sería la respuesta del problema, ¿no? Entonces, como comentario final, no olvidar esto, que normalmente es un error que se comete, no olvidar de pasar radianes a grados, ¿no?, para poder operar la corriente instantánea, ¿no? Por eso está en función de t, en cualquier instante de tiempo, ¿no? Y después trabajar para hallar la energía en el tiempo que se nos está pidiendo. Bien, siguiente problema del siguiente circuito, ¿no?, hallar el coeficiente de acoplamiento K, calcular el B sub 0 y determinar la energía almacenada en las bobinas acopladas en t igual a 2 segundos. Hay que notar que el circuito, así como está, nos lo están dando en su versión de tiempo. Vamos a pasarlo entonces a la frecuencia. Comenzando por la parte A, hallar K. El K lo tenemos, ya lo habíamos desarrollado, m sobre raíz de L1 por L2. Entonces K es m sobre raíz de L1 por L2, es decir, el m nos lo están dando, que es 1 sobre raíz de L1, que es 4, raíz de L2, que es 2, 4 por 2, y todo esto es igual a 0.3535. B. Para calcular B sub 0, ¿no?, vamos a pasar el circuito a su forma de frecuencia, ¿no? Hay que notar primero que la frecuencia angular, a su versión, perdón, al circuito a su versión en frecuencia, ¿no?, o a su versión fasorial. Hay que notar que el omega es 4 radianes sobre segundo. Entonces, con omega igual a 4 radianes, aquí tendríamos que su impedancia sería 16J, aquí sería 8J, aquí sería, vamos a calcularla por acá, por ejemplo aquí, ¿no?, L1, ¿no?, XL sería J omega L1, J omega, que es 4, por L1, que es 4, 16J, XL2, J omega L2, J omega es J por 4, L2 es 2, 8J. Ahora la impedancia capacitiva, que es menos J omega C, menos J omega, que es 4, por C, que es un cuarto, el capacitor es un cuarto, esto nos daría menos J. Bien, entonces todo esto, la versión compleja o la versión fasorial, ohmios, lo pasamos de acá, lo pasamos a la nueva versión. Entonces nos quedaría, y el M, perdón, faltó, sería J omega M, que sería J omega, que es J por 4, M, que es 1, esto sería 4J. Bien, pasémoslo entonces, nos quedaría algo así. Mm, 16J, punto por acá, 8J, y acá vamos a sacar, todavía no, esto sería menos J, está chico esto, menos J, acá sería 1 y acá estaría más menos B sub 0. Acá está 2 y acá está la fuente de tensión, ¿no?,
más menos 12 ángulo 0. Y la inductancia mutua, la inducción mutua sería 4J. De aquí podemos sacar un Z equivalente que sería menos J en paralelo con 1, que es igual a 0.5 menos 0.5 J. Está muy acá. Pongámoslo así. Esto es igual a menos 0.5 menos 0.5 J ohmios. Bien. Por acá no olvidar que viene I1, por acá I2. Ahora, pasando al circuito equivalente, vamos a obtener lo siguiente. Por acá la fuente más menos 12 ángulo 0, por acá 2, acá la inductancia L1 en serie con su respectiva fuente, 16J la fuente, y por acá el Z equivalente, que es perdón, acá me estoy equivocando, este es más 0.5 menos 0.5 J, y acá está B sub 0. Este L es 8J, por acá está I1, por acá está I2, y la inductancia muta 4J. 4J tiene que estar acá, acá también tiene que estar 4J, dado que estas fuentes es J omega M por la corriente, ¿no? ¿Qué corriente será esa? Por ejemplo, la corriente que esta tensión va a depender de cómo la corriente induce aquí, de aquí para acá, de esta bobina a esta bobina. Entonces, esto de acá va a ser por I2. Y acá esta fuente va a depender de cómo la corriente pasa por esta bobina e induce a esta bobina. Aquí sería entonces I1. Ahora solo resta saber si es, cómo es la polaridad de dichas fuentes. Entonces veamos acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa de aquí para acá. Esta corriente I1 entra por el punto, ¿no? Y por donde entra es el positivo, nos vamos acá, este sería el positivo, ¿no? Vamos a ponerlo así, mejor así. 8J, 16J. Ya hemos dicho que esto vale 4J y 1. Este también es 4J y 1. Bien, entonces I1 entra por el punto, ¿no? Y por donde entra es el positivo, nos vamos a la otra bobina. Este es el positivo. Este es el positivo, por lo tanto lo ubicamos acá. Este es el positivo. I1 también por aquí sale del no punto. Nos vamos a esta bobina, ubicamos el no punto está acá, es decir, acá, y por donde sale es el negativo, la fuente va a estar con esta polaridad. Entonces esto lo bajamos para acá, menos más. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa de esta bobina? ¿Cómo induce esta bobina a esta bobina de acá? Entonces I2 entra por el punto y por donde entra es el positivo. Entonces ubicamos el punto en la otra bobina. Este es el positivo. Acá está el positivo. I2 entró por el punto, salió por el no punto.
por donde sale es el negativo. Vamos a la otra bobina, aquí es el no punto, por donde no sale, ese es el no punto, entonces por donde sale la corriente I2, no, salió por el no punto, acá está el negativo, vamos aquí, ¿no? Vamos hasta acá, acá está el no punto, ubicamos el no punto, por aquí es el negativo, entonces vamos acá, este es el negativo, y acá está la fuente, ¿no? Que la vamos a colocar acá, ¿no? La vamos a jalar hacia acá, por lo tanto la polaridad será de esta manera. Dicho esto, nos quedará entonces que esto es más menos y esto es menos más. Entonces trabajamos con, ahora que ya tenemos el circuito equivalente, trabajamos con nuestras mallas. Por ejemplo, la malla 1, comenzamos por acá, menos más 12, ángulo 0, menos menos 2 por I1, más menos 16J por I1, más menos 4J I2 igual a 0. Trabajamos con esta expresión, nos quedará 2 más 16J I1 más 4J I2 igual a 12 ángulo 0. Ecuación 1. Ahora trabajemos con la malla 2. Y veamos acá, por ejemplo, primero empecemos con esto, más menos 4J1 más menos 8J y 2 más menos esta impedancia por I2 0.5 menos 0.5J por I2 igual a 0. Trabajamos con esta expresión y nos quedará menos 4J y 1 menos 0.5 más 7.5J y 2. Todo esto es igual a 0. Esto sería ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto de 1 y 2. Y 1 es 0.86 ángulo menos 81.22 amperios. Y 2 0.46 ángulo 102.6 grados amperios. Bien, como la pregunta B, o en la pregunta B se nos están pidiendo calcular B0, B0 está aquí, entonces lo que necesitamos es multiplicar, ¿no? Para hallar B0 es esta corriente I2 por esta impedancia. Entonces, vamos a poner acá, B sub 0 es igual a 0.5 menos 0.5 J por I sub 2, que lo tenemos acá. Todo esto será 0.3216 ángulo 57.6 grados voltio. Bien, hasta ahí tenemos la parte B y ahora, similar al problema anterior, vamos a determinar la energía almacenada en las bobinas en t igual a 2 segundos. Para ello, la parte B, para ello necesitamos primero, ya que según nuestra teoría desarrollada, para ello necesitamos las corrientes, pero en su forma instantánea, no en la forma fasorial, sino en la forma instantánea. Entonces vamos a pasar estas corrientes a su forma instantánea, dependientes del tiempo.
recordando que el omega, ¿no? La frecuencia angular es 4. Vamos entonces aquí. La parte C, ya lo habíamos dicho, tenemos que pasar las corrientes a su versión del tiempo, ¿no? En función del tiempo, que sería 0. No estar seguro. 0.86, 0.46. Aquí están los ángulos. Entonces, aquí 0.86 coseno de 4t menos 81.22 grados amperio. La I2 sería 0.46 coseno de 4t más 102.6 grados amperio. Bien, entonces, dado como en el problema anterior, ¿no? Tenemos el mismo argumento o parte del mismo argumento igual, ¿no? Omega t, omega t. Entonces vamos a trabajar con esto, ya que como vamos a evaluar en t igual a 2 estas dos corrientes, ¿no? Esto se va a quedar en radianes, ¿no? Y los radianes tenemos que pasarlo a grados para poder operar normalmente. Entonces, el argumento, ¿no? 4t en t igual a 2 segundos será entonces igual a 4 por 2 igual a 8. Este es radianes sobre segundos, esto es 2 segundos, segundo con segundo se va, nos queda radianes. Y a partir de ahí lo vamos a pasar a grados hexagesimales, ¿no? Grados. Entonces será 8 por 180 sobre pi. Esto es igual a 458.37 grados. Bien, entonces vamos a evaluar la corriente I1 en t igual a 2 segundos. Será 0.86 coseno de 4t, pero pasado a su versión grados, 458.37 menos 81.22 grados. Esto es 0.8218 amperios. Bien, ahora vamos a evaluar I2 en t igual a 2 segundos, que será 0.46 coseno de 4t, que ya lo tenemos, 458.37 más 102.6 grados. Esto es igual a menos 0.4295 amperios. Bien, ya tenemos entonces las corrientes evaluadas en t igual en tiempo igual a 2. Y de lo que sabemos, la energía es igual a 1 medio L1 I1 al cuadrado más 1 medio L2 I2 al cuadrado más menos M I1 I2. Ya habíamos comentado también que entre más y menos se eligen de acuerdo a lo que habíamos estipulado acá. Más m cuando ambas corrientes entran por el punto o por el no punto, sino menos m. Veamos el circuito. Observemos aquí. La corriente I1 entra por el punto, ¿no? Entra por el punto, la corriente I2 entra por el punto. Entonces, si ambas entran por el punto o por el no punto, el M es positivo. En este caso están entrando por el punto. Entonces, del circuito
I1 e I2 entran por el punto más M. Entonces todo esto de acá llega a ser 1/2 de L1 I1 al cuadrado más 1/2 de L2 I2 al cuadrado más M I1 I2. Entonces en t igual a 2 segundos tendremos que W t igual a 2 segundos 1/2 de L1. L1 es 4 henrios, L2 es 2 henrios. Entonces L1 es 4 henrios por I1 al cuadrado. I1 al cuadrado en t igual a 2 es esto de acá, 0.8218 al cuadrado más 1/2 de L2. L2 es 2 henrios por I2 al cuadrado. I2 al cuadrado es esta corriente de acá, menos 0.4295 al cuadrado más M. M es 1 henrio. Un henrio por I1 y 2, es decir, I1 0.8218 por I2 menos 0.4295. Bien, por aquí simplemente sí, operamos. A ver, acá ponemos para ordenar. Esta sería la ecuación. Vamos a ordenar un poco acá. Esta es la ecuación 3. Esto sería, esto le vamos a poner 3, esto le vamos a poner 4 y esto le vamos a poner 5. Con L1 igual a 4 henrios, L2 igual a 2 henrios, 3 y 4 en 5. Listo, tenemos todo esto simplemente para ordenar un poco. Y operando, la energía almacenada en las bobinas acopladas magnéticamente en t igual a 2 segundos será 1.18 joules. Joules. 1.18 joules. Bien, eso sería el problema. Sí.